Para empezar la mañana, Sánchez hace méritos con Junts, se confiesa incumplidor y lisonjea a Puigdemont en la confianza de que este vuelva a quererle. Los Puigdemontes, castigadores, le humillan, negándole el crédito y tratándole como si fuera un náufrago. Sánchez ha dicho que Ábalos fue un gran desconocido para él en lo personal. Amañar licitaciones no es personal, es político, pero también eso lo desconocía el presidente. El gobierno alega ignorancia sobre el trato que Paco Salazar dispensaba a las mujeres en el Palacio de la Moncloa, donde trabajó 6 años y donde habría seguido trabajando de no haberse conocido hace 5 meses las denuncias que había por acoso justo cuando iba a ser promocionado en el organigrama del PSOE. Pilar Alegría pasa en un mes de comer amigablemente con él a vomitar al saber las cosas que hacía. Bendita ignorancia. Y Donald Trump anuncia un ataque terrestre inminente en Venezuela, dice que quiere acabar con los narcotraficantes, pero es que a Maduro le considera narcotraficante por meter droga en Estados Unidos. Ha llamado diplomáticamente, ¿verdad?, a estos narcos, incluido Maduro, hijos de perra. Sus delegados en Rusia están negociando con Putin el plan de paz que ha aceptado Zelensky. Nadie da nada porque esos 20 puntos sean los definitivos, y menos la Unión Europea, con quien el ruso dice que está preparado para ir, si es necesario, a la guerra. Bueno, lo primero es esto de los gestos, los guiños, los movimientos en las sombras, en la penumbra que está realizando el gobierno en un intento de demostrar que aún le funciona el desfibrilador para que la legislatura se desatasque, el desfibrilador de sus relaciones con Junts per Catalunya, o sea, con Puigdemont. Que no hay las crónicas que, aprovechando esta etapa en la que hemos entrado de sequía parlamentaria, porque en el mes de diciembre apenas hay actividad parlamentaria y luego llega el mes de enero, que no es hábil para los plenos, y ya pues hasta febrero no empezarán a votarse otra vez algunas cosas, pues que está el gobierno, y eso es lo que cabe concluir, claro, de esta intervención un poco peliculera del presidente en el día de ayer. Está el gobierno pues intentando, supongo que a base de mensajeros, de emisarios, de hacer bastante la pelota a Junts per Catalunya, está intentando que le den una nueva oportunidad al presidente del gobierno para restituir la mayoría perdida y poder decir que hay estabilidad en el gobierno de España. O sea que ayer, en las entrevistas estas que dio el presidente, primero a Jordi Basté, compañero de RQ, después a Jen Manierga, compañera de Televisión Española, en las entrevistas el mensaje que quería colocar el presidente, y por eso se eligió a periodistas catalanes que emiten para un público en Cataluña, que tampoco hay que ser muy versado y muy lince. El mensaje era: acepto, querido Puigdemont, que en algunas cosas he incumplido. Acepto que he incumplido, pero aquí está la prueba de mi propósito de enmienda. Hoy mismo en el Consejo de Ministros aprobamos, como si fuera urgentísimo, un decreto ley, que luego habrá de convalidar, con medidas que nos habéis pedido vosotros y que afectan a los ayuntamientos, incluidos los ayuntamientos, claro, donde gobierna Junts per Catalunya. El presidente se confiesa un incumplidor. Es cierto, como he dicho antes, que asumo esos incumplimientos, esos retrasos, y por eso quiero anunciar que hoy en el Consejo de Ministros aprobaremos un Real Decreto Ley con algunos de los acuerdos que habíamos asumido con Junts per Catalunya. Los demás socios pues están celosos en este momento, porque dicen: con nosotros también has incumplido, y sin embargo a nosotros no nos has ofrecido este hermosísimo acto de contrición pública, ¿no? Un error del presidente, ha dicho Gabriel Rufián, después de que aireasen su disconformidad con el anuncio de Sánchez, tanto Podemos como Compromís. Las concesiones que se están haciendo a Junts son muy peligrosas. Me parece que comprar la agenda ultra racista es un error. Hay otros socios que también queremos que se cumpla con las promesas y los acuerdos. Esta mañana sabremos qué es lo que Junts quiere decir respecto de esta actuación del presidente del gobierno en el día de ayer. Presidente incumplidor con Carles Puigdemont. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana ha convocado a la señora Nogueras, que es como a Puigdemont, pero en el Congreso de los Diputados, ha convocado a la prensa para responder a este movimiento del presidente, a ver qué importancia le dan, a ver si es posible que... Aquí lo interesante no es... lo que ayer dijo Sánchez, en realidad revela que algo se está fraguando ahí. Como dice hoy una crónica, hermosísima crónica hoy en el diario El País, algo se está fraguando en las sombras. Las sombras significa en secreto. Y que, bueno, se está fraguando, se está intentando fraguar, con la actuación de quienes negocian, que si Zapatero, que si Bolaños, que si Antonio Hernando, que es volver a poner en pie la mayoría de la investidura, ¿no? Claro, Junts se resiste, y esta mañana sabremos cuál es la respuesta que da a este nuevo giro, el presidente Giros,
al nuevo giro del presidente del gobierno. De las entrevistas de ayer, lo otro más destacado hoy en los diarios, ya lo comentamos ayer a primera hora aquí en la tertulia, es lo de Ábalos, que le dijo Pedro Sánchez a Jenn Manierga, ¿no? Esto de que en realidad Ábalos, es verdad que él tenía enorme confianza política en José Luis Ábalos, pero a la vez, tantos años trabajando mano a mano y era un gran desconocido. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Un gran desconocido en sus facetas personales. Claro, lo siguiente, igual que debería aclarar el presidente, es si amañar contrataciones públicas, licitaciones, ponerle la alfombra roja en el Ministerio de Transportes a un corruptor confeso, como es el señor Víctor de Aldama, conseguidor de favores para empresas privadas, si eso lo considera faceta personal, o si eso más bien es una faceta muy política, de corrupción política o presunta corrupción política. Eso tampoco lo conocía el presidente. Un desconocido en lo personal y un desconocido también en esta parte de su actividad política. Gran desconocimiento, que es un poco el comodín al que se está agarrando el gobierno en todos los asuntos que le incomodan. El desconocimiento, el no me acuerdo, no que yo recuerde, no que a mí me conste. Nunca supe nada, nadie me lo dijo. Se refiere el presidente, claro, a lo de Ábalos con, pues que si la prostitución, que si sus gastos elevados, en fin, todo aquello. Bueno, sobre este asunto del gran desconocido, pues hoy en la prensa sobre todo lo que hay es, aparte de un enorme escepticismo, pues un poco de choteo respecto de la frase que dijo ayer el presidente. Y además es que está el hijo de Ábalos, que no hay día ya que no hable. Los años que ha estado callada esta criatura, y ahora es de una locuacidad verdaderamente desbordante, que hoy habla también de esto en la entrega de hoy de sus conversaciones con Voz Populi. Y hoy lo que dice el hijo de Ábalos es que había un vínculo muy fuerte entre su padre y José Luis Ábalos, que la confianza era total, pero que él además podría relatar numerosas comidas y muchos momentos compartidos entre ellos dos en un ambiente de una clara intimidad. A ver, intimidad política siempre hubo. Otra cosa es que Sánchez ahora pretenda, vamos a ver qué reacción tiene esto en José Luis Ábalos, pretenda hablar de quien fue su primer caballero del sanchismo, como esa persona de la que usted me habla. Tampoco supo nada el Palacio de la Moncloa sobre Paco Salazar, y eso que estuvo 6 años allí desempeñándose como alto cargo del equipo más próximo al presidente Sánchez. Paco Salazar, objeto de denuncias, es verdad que son denuncias anónimas, de mujeres que iba a decir que trabajaron con él, que le sufrieron en el Palacio de la Moncloa y que se animaron a denunciar en el canal interno, no del gobierno del Palacio de la Moncloa, sino del Partido Socialista, cuando supieron que el señor Salazar, mes de julio de este año, iba a ser promocionado como adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Es que llegó a sonar como secretario de organización, tú fíjate qué cosas, ¿eh? El primer secretario de organización de Sánchez se llame Ábalos, el segundo se llame Cerdán y el tercero a punto estuvo de llamarse Paco Salazar. Los señoros del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista. Bueno, el fracaso de los protocolos internos del Palacio de la Moncloa es evidente, porque había mujeres que estaban sufriendo comportamientos inapropiados, como se dice, como es verdaderamente asqueroso, del señor Salazar, esto que ya contamos ayer, que denuncia alguna de las mujeres en su escrito, pues que salía del baño siempre con la bragueta abierta para luego subírsela delante de alguna de ellas, que hacía todo el tiempo bromas sexuales o sexualizadas, en fin, estas cosas. Que los protocolos internos, porque ayer decía la ministra portavoz, ¿no? Si en el Palacio de la Moncloa existen canales internos, pero es que en esos canales nunca recibimos ninguna denuncia. Pues eso es igual lo que te tienes que hacer mirar. ¿Por qué mujeres que sufren este tipo de comportamiento en la sede de la presidencia del gobierno de España, tan combativo con el acoso y con todo lo demás, no se atreven a denunciar en los canales propios o internos o anónimos del Palacio de la Moncloa, y prefieren otros canales externos, que en este caso serían los del Partido Socialista? Ha dicho la señora Alegría que es en el partido donde se denunció y no en el Palacio de la Moncloa, que es donde trabajaba Paco Salazar. Que desde el primer momento aquí en Moncloa nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia, ni tampoco por los canales anónimos que saben que existen. ¿Y te has preguntado por qué? Esta es la conclusión, claro. ¿Y te has preguntado por qué? ¿Y te has preguntado por qué el Partido Socialista, a cuya dirección también perteneces, trató de dar carpetazo a este asunto sin que hubiera mucho ruido? Y si no pudo hacerlo fue porque un periodista del diario.es llamó para preguntar qué pasaba con el expediente. El expediente del que no se había sabido nada desde que en teoría se había abierto, ¿verdad?,
a finales del verano pasado, ¿no? La investigación, ¿cuál ha sido? ¿Y en qué ha quedado la investigación? ¿Y cuáles son sus conclusiones? Además decían que como se ha dado de baja como militante, la semana pasada se dio de baja. Las denuncias son del mes de julio. Como se ha dado de baja, oye, aquí paz y después gloria. Bueno, frentes abiertos para Donald Trump, que son unos cuantos. Ha estado varias horas reunido su negociador Witkoff con Vladimir Putin para intentar llegar a algún tipo de entendimiento respecto del plan de paz para Ucrania. Una vez que Zelensky ya había dado el visto bueno a los 20 puntos, pues a ver qué dice Putin. Putin la verdad es que está en una actitud, digamos, no muy constructiva. Bueno, Putin ayer recibió al señor Witkoff diciendo Putin que si la Unión Europea, que si Europa quiere guerra, nosotros estamos preparados. Y aquí sabemos que Europa guerra no quiere, pero es que esto ya pasó con Ucrania. Que Ucrania tampoco quería ser invadida, pero dijo Putin, si es que me está provocando, por razones de seguridad tengo que invadirla. El ruso ya se sabe lo que hay. Luego Venezuela, que dice Donald Trump que como Maduro, que él le ha dado un ultimátum a Maduro para que el viernes abandonara el poder en Venezuela. Estamos a miércoles y que entonces ya pues está todo preparado para empezar. Para empezar, él no dice que el objetivo sea descabezar el régimen bolivariano, lo que dice es que hay que combatir el narcotráfico. Que el narcotráfico es un perjuicio para Estados Unidos, que el narcotráfico está avalado por el gobierno venezolano y que Maduro forma parte, por tanto, del narcotráfico. Unes la línea de puntos y te sale que Estados Unidos o el presidente Trump lo que aspira es a que Maduro deje de ser el presidente de Venezuela, que por cierto es el presidente ilegítimo de Venezuela porque perdió las últimas elecciones presidenciales. Anoche Donald Trump pues de nuevo recurrió a su lenguaje diplomático. Vamos a coger a esos hijos de perra, dice el presidente de los Estados Unidos, que para rematar la faena pues se ha referido a Somalia como ese país que es una basura y a los somalíes como cuestión que está provocando pues una cierta reacción, ¿verdad? También en los medios de comunicación que todavía se atreven a levantarle la voz al presidente de los Estados Unidos y entre dirigentes políticos en aquel país que, mira, tienen orígenes somalíes. Alsina.